Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema relacionado con la producción en nuestro país. ¿Cómo están las expectativas de los hombres del campo? En tiempos de dificultades para los hondureños, se abre una esperanza para quienes cultivan la tierra. Y nos acompaña hoy uno de los productores de granos básicos en el país. Ingeniero Luis Donaire, qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo están esos modelos de ustedes los productores para arrancar como nos acostumbraron hace muchos años atrás? La siembra de primera en mayo. ¿Estamos listos o habrá que esperar? Gracias por acompañarnos, ingeniero. Gracias a ustedes por la invitación a tan prestigioso programa, con una teleaudiencia tanto nacional como internacional, y en el cual pues han desfilado figuras muy importantes del acontecer de nuestro país. Pues mira, a nivel de producción, como usted decía, el mes de mayo pues es el mes que generalmente iniciamos con las siembras en prácticamente todo el país, tanto de maíz, arroz y frijoles. En este momento, pues hemos estado siguiendo los lineamientos de Copeco y del SENAOS, los cuales pues han hecho las proyecciones meteorológicas para este año, tomando como base los modelos tanto nacionales como internacionales de los diferentes institutos meteorológicos, y eso pues ha dado de que una proyección de un pronóstico que va a estar un invierno dentro del rango normal y quizás un poco arriba de lo normal. Esas pues son buenas noticias del sector productor. Ya comenzó a llover en prácticamente todo el país. Este fin de semana, el sábado, ya hubo lluvia en diferentes sectores. Incluso ya hay productores que ya comenzaron a sembrar en algunas regiones, porque ya hubo precipitación en el suelo la suficiente para que las semillas germinen y pueda sostener al cultivo unos 15, quizás 20 días, esperando de que el invierno va a comenzar para la zona, por ejemplo, oriental, la primera semana del mes de junio. Hay que hacer resaltar pues de que el sector productor de granos, venimos de un año 2019 que fue un año seco, donde tuvimos pérdidas en muchas de las zonas de producción más importantes, hasta de un 80%. ¿Será un buen año este entonces con la proyección que hasta ahora tienen, que permitirá desde luego mejorar las cosechas, sobre todo de maíz, frijoles y arroz, si lo comparamos con el 2019, ingeniero? Por lo menos a nivel de pronóstico, y acuérdese que esto se hace en base a modelos matemáticos y a modelos de años análogos, se dice pues de que el año va a ser, como le digo, es un año neutro, y por eso pues puede ser un año donde la precipitación, y eso es lo que se proyecta, va a ser, como le digo, normal y quizás un poco arriba de lo normal en algunas zonas, en algunas regiones. Tenemos que ver pues de que el cambio climático en muchas zonas ha afectado la precipitación, porque ahora usted tiene concentración de lluvia en 1 o 2 días, y luego tiene espacios de sequías un poco más prolongados. Entonces, eso pues ha venido a variar y a obligar pues al sector productor a tener que ir invirtiendo ya en sistemas de riego, en tomar otro tipo de tecnologías que le permitan pues aprender a convivir con esta situación del cambio climático. ¿Y estamos preparados para aprovechar estas precipitaciones en los meses que lloverá para enfrentar posteriormente la canícula, ingeniero? ¿Han sido favorables para los productores del campo estos proyectos que se han emprendido a nivel de cosechadoras de agua y otras opciones que les han proporcionado desde el sector privado y el Estado? Mire, hay que ver, como le digo, que venimos de un año bien complicado, y al tener pérdidas como las que se tuvieron, no hay duda que la economía de cada uno de los productores queda en una situación bien compleja.
es aquí donde realmente se necesita de políticas financieras que puedan ir rescatando el sector y poder comenzar con un nuevo ciclo de inversión en el cual poco a poco el productor pueda ir recuperando las pérdidas de del año anterior. Aquí usted aborda un tema que es fundamental, ingeniero, que debe estar ligado a esa buena expectativa de campo con la lluvia, financiamiento. Está llegando, hay esa posibilidad, a pesar de las dificultades de la comunicación directa que se tiene con el sector financiero, donde se provee el recurso en este tiempo. Mire, es de hacer resaltar que el gobierno de la República en este momento, por lo menos por medio de Banprovi, se ha estado promoviendo, primero pues se creó y ahora se ha estado promoviendo un fondo como el Agrocrédito 8.7. Mire, en esto hay que hacer ver que los fondos existen. Hay 2.500 millones para los diferentes sectores productivos del país. Para que usted vea, por ejemplo, la inversión que se hace en las siembras de maíz en forma tecnificada y la siembra de arroz. Por ejemplo, en maíz se siembran 30.000 manzanas en forma tecnificada y en arroz se siembran unas 28.000 manzanas. Esto requiere una inversión aproximadamente entre los dos rubros de unos 500 millones de lempiras en cada ciclo. Pero generalmente el productor aporta pues una parte con su maquinaria y todo, y lo que necesita es para semillas, fertilizantes, herbicidas. Entonces se pueden necesitar unos 350 millones de aporte vía crédito. De esos 2.500 que hay disponibles, imagino que con 350, 400 millones usted podría cubrir prácticamente todo lo que es maíz, arroz, y si llegáramos a unos 600 millones podría cubrir todos los rubros, incluso frijol. Pero aunque en este momento, y es de hacer resaltar que esos fondos existen, son una realidad, hay intermediarios financieros, o sea, los bancos que tienen sus clientes de varios años, que han sido sus clientes, y están accesando a estos fondos. Pero hay que hacer resaltar que hay una gran cantidad de productores que por las mismas situaciones que han sucedido de pérdidas por factores climáticos, incluso se vienen arrastrando desde el año 1998, primero que cuando fue el año Mitch, y el año anterior, que había sido 1997, cuando hubo un niño severo. Entonces, esas pérdidas se han venido acumulando durante estos años. Luego en 2007 volvió a haber un año niño, luego 2014 fue otro año también otro año niño, y luego 2019 fue un año de un niño fuerte. Eso ha generado que el sector esté endeudado, muchos de los productores con deudas en mora, lo que los tiene con su historial de crédito, lo que todo el mundo llama central de riesgo, en categorías 4 y 5, lo cual no pueden optar a nuevos financiamientos. ¿Cómo garantizarle, ingeniero Luis Donaire, a este buen número de productores que están en la central de riesgo, que tengan acceso? Y no sé si el tiempo les permitirá en este momento que el fondo les llegue en el momento adecuado, porque ya están preparándose. Bueno, mire, esta situación hemos venido abordándola durante prácticamente gran parte del año pasado y el comienzo de este año, porque lo primero que habría que hacer con estos productores que tienen créditos en mora es hacer una readecuación de la deuda. Una vez que usted ha readecuado la deuda, aquí es donde se tiene que hacer un trabajo, y yo creo que donde sentarse la Comisión Nacional de Banca y Seguro, los productores, la parte del Ejecutivo, el Ministro de Agricultura y gente de Banco Central, para buscar mecanismos que pueda
por ejemplo, el crédito agrícola no puede medirse con los mismos parámetros de los créditos de comercio, de industria y los créditos de consumo, incluso de construcción. ¿Por qué? Porque el crédito agrícola es un crédito que tiene mucho más riesgo. Entonces, aquí, si nosotros empezamos a hacer un manejo de estos créditos y colocamos pues, a estos productores en una categoría donde se les haga un nuevo reavalúo de sus garantías y se les dé una readecuación de deuda, y con esto se les pueda inyectar capital fresco para que puedan seguir trabajando, esa pues sería un comienzo a la solución de muchos productores del país que en este momento no pueden accesar a crédito. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Luis Donaire. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Luis Donaire. El apoyo que ha venido proporcionando el Estado para otro buen sector que debemos decir difícilmente tiene acceso a estos recursos, ¿cómo se debe canalizar en este tiempo de emergencia? ¿Habrá posibilidad de llegar a ellos con el famoso bono agrícola? Bueno, el anuncio que se ha hecho por parte de la Secretaría de Agricultura hasta este momento es que se van a distribuir en los diferentes regiones del país 65,000 bonos. De estos 65,000 bonos productivos se iban a dar, creo que 40,000 bonos para la producción de frijol y 25,000 bonos para la producción de maíz. Entonces, a los pequeños productores, pues con este bono, a esos que son prácticamente de subsistencia, no hay duda que es un apoyo importante. Pero en un año como este, donde nosotros estamos ante una situación muy compleja a nivel nacional, centroamericano y mundial, donde no sabemos pues qué vaya a pasar, es importante en el país poder garantizar nuestra producción interna, porque acuérdense que al generar producción interna, nosotros también estamos generando empleo y estamos generando también condiciones de seguridad alimentaria. Entonces, la inversión que se puede hacer pues, en el apoyo de estos primeros, acuérdense que vamos a la etapa de primera. Me imagino que con estos 65,000 bonos van a cubrir una parte y que para la postrera debería de darse otra cantidad de bonos en las diferentes nuestra producción interna, porque acuérdense que al generar producción interna, nosotros también estamos generando empleo y estamos generando también condiciones de seguridad alimentaria. Entonces, la inversión que se puede hacer pues, en el apoyo de estos primeros, acuérdense que vamos a la etapa de primera. Me imagino que con estos 65,000 bonos van a cubrir una parte y que para la postrera debería de darse otra cantidad de bonos en las diferentes regiones para, más que todo, fortalecer la producción de frijol que el país pues hasta ahora ha sido autosuficiente y que se necesita pues fortalecerla, porque el frijol usted no lo puede importar de cualquier país del mundo, no es tan fácil. ¿Cuál es la proyección, ingeniero Donaire, que tienen para este año? Arranquemos en principio con los productores de frijoles. Bueno, el país produce más o menos 2.2, 2.4 en un año normal, millones de quintales de frijol. Generalmente nuestro consumo está por el orden de 2 millones. Entonces el país es autosuficiente y parte de la producción en un año normal, alguna parte también se vende a la República de El Salvador. Y hay algunas personas también exportando ya frijol al mercado norteamericano. Es de hacer ver pues que en Centroamérica el
el mayor productor de frijol es Nicaragua, y es quien en la región prácticamente maneja el precio. Entonces, Honduras tiene que producir una cantidad importante de frijol para que el productor no se vea beneficiado y que el consumidor a la vez también no se vea afectado por un precio que generalmente cae en la especulación y genera una alza en los precios. ¿Qué cuidado tener, ingeniero Luis Donaire, para no caer en desabastos? Sobre todo por esto de la compra del grano por parte de los salvadoreños y el mismo Estados Unidos, que desde luego genera atractivo al productor hondureño porque vienen con divisa de alto valor adquisitivo, en este caso dólares. Bueno, mire, en el país ha habido algo importante. El gobierno de la República hace ya unos años atrás dio un precio de garantía para el frijol de 1.000 lempiras por quintal. Eso ha sido muy bueno porque el IMA ha estado comprándole a los productores y eso ha venido a estabilizar en gran parte el precio. Ya pues antes, cuando salía la producción, usted veía que el productor estaba vendiendo el frijol a 300 lempiras y luego el consumidor lo compraba a 800, a 900, a 1.000, incluso en épocas de escasez se llegó hasta 2.000 lempiras, un quintal de frijol. Con esto de un precio de garantía, pues ha permitido estabilización y en este año el gobierno ha proyectado aumentar el precio a 1.250. ¿Y ese pago se ha hecho efectivo, el famoso pronto pago? Porque ha existido esa queja también, que se hace esa oferta que se muestra atractiva, pero entregan el producto y cuesta que se le traslade ese recurso a quien confió y lo trasladó para la administración del Estado. Mire, es importante hacer ver que, por ejemplo, esas situaciones han estado sucediendo. Creo que es algo que se debe de mejorar, el tema de comercialización, para que el productor realmente pueda recibir su pago a más tardar en 8 días. Lo ideal para un productor es que una vez que entrega su producto inmediatamente se le pague. Creo que este sistema hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, porque definitivamente pues un productor que ha hecho inversión durante 4 o 5 meses en el campo y después tenga que esperar 2 o 3 meses para que se le pague, el daño que le hacemos realmente a ese productor es muy grande al no pagarle realmente, hacerle un pronto pago, porque él también tiene compromisos que cubrir y cuando un pago tardío, pues no hay duda que afecta a su finanzas. Ingeniero Luis Donaire, ¿y estas disposiciones que está tomando la administración Ortega, qué tanta repercusión puede tener en el mercado regional? A sabiendas que Nicaragua es el gran abastecedor de toda la región, pero ya cerró fronteras a producto de esta pandemia. Nos dice que Honduras sí tiene la capacidad, su producción para abastecernos, pero no deja de preocupar esas compras que vienen de otros países, que ven en el producto hondureño una extraordinaria calidad y se lo terminan llevando. Bueno, le decía que Nicaragua, y usted lo decía también, Nicaragua es el gran productor de frijol en Centroamérica. No hay duda que Nicaragua está produciendo por el orden de 4.8 hasta 5 millones de quintales, y de los cuales igual ellos consumen unos 2 millones de quintales, 2.2, 2.3, y tienen un excedente importante. Parte de esa producción se vende a El Salvador y la otra parte se vende pues al mercado norteamericano. No hay duda que si Nicaragua cierra sus fronteras, hay presión sobre la oferta que haya en la región por el vecino país de El Salvador, y esto puede generar que haya una alza de precios. Es importante, sabiendo pues de que Honduras es un país que es autosuficiente en la producción de frijol en un año normal, y ahora pues de que poco a poco, como yo le decía, con
los precios de garantía que se han ido dando, ha ido aumentando los productores que tal vez estaban en otros cultivos, se han pasado a sembrar cultivos como frijol en rotación, ya más que todo con riego por goteo, y que están obteniendo rendimientos importantes. Esto ha venido generando que usted ha podido ver que en los últimos 3 años prácticamente no ha habido un desabastecimiento en los mercados. Es así pues de que este año es de suma importancia, viendo esas noticias como la de Nicaragua, donde en Honduras podamos impulsar más la siembra de frijol, tanto para garantizar el abastecimiento interno como la exportación a diferentes países. Está con nosotros esta noche al banquillo el productor agrícola Luis Donaire. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Luis Donaire. Pasamos de los frijoles, ingeniero, ahora al maíz. Son los granos que son indispensables en la dieta de los hondureños. ¿Cómo estamos con la producción? ¿Qué proyectan para este año? Recordando que es histórico para la región que tenemos déficit, que hay que acudir a mercados alternativos, sobre todo al estadounidense. ¿Habrá capacidad siempre de ir a los Estados Unidos en busca de ese porcentaje que requiere el mercado hondureño a pesar de la crisis que vive el mundo? Mire, es importante primero ver cuánto es la demanda que nuestro país tiene. En este momento, el país demanda aproximadamente 11 millones de quintales de maíz amarillo, los cuales se importan prácticamente en su totalidad del mercado norteamericano. Y el consumo de maíz blanco anda por el orden de 13 millones de quintales, de los cuales nosotros estamos produciendo en un año normal entre 8 y 9 millones de quintales. Y los otros 4 pues son importaciones, una parte en grano y otra parte que entra al país ya en harina proveniente de El Salvador, aproximadamente 1 millón de quintales. Cuando usted ve pues estas cifras, se da cuenta de que en Honduras hay una cantidad de productores, lo que nosotros llamamos comerciales, que son los productores ya tecnificados y que se siembran aproximadamente unas 30,000 manzanas ya con tecnología en el país. De esas 30,000 manzanas, en un año normal, se tiene una producción de 2.7 a 3 millones de quintales. Hay una cantidad de productores de mediana tecnología que generan más o menos otros 2.5 millones. Y los pequeños productores de subsistencia, que también andan produciendo ahí por un orden de 2.5 millones de quintales. Es así pues de que cuando uno analiza y ve lo que pueda suceder y que gran parte del abastecimiento del país viene del mercado norteamericano, aumentar la producción en Honduras, tenemos tierra para poderlo hacer, pero no es algo que se pueda hacer tan rápido en un ciclo. ¿Por qué? Porque un productor no se improvisa. La mayor parte de productores están en otros rubros y generalmente, como la siembra de maíz, si no se hace con riego, es de alto riesgo, muchos productores no quieren hacerla. Entonces, es así pues de que estos productores que ya están, que son los que tenemos identificados con áreas georreferenciadas, no hay duda que son los que necesitan un apoyo importante, porque esos son pues la base de la producción que tenemos en el país, son los productores que tenemos que cuidar, porque en un año complicado, pues son los productores que tenemos, y nosotros dentro del sector hemos visto con mucha preocupación que en Honduras no hay mucho relevo generacional. Muchos de los hijos de los productores actuales no quieren regresar al campo por temas de riesgo en la producción, de rentabilidad. Entonces, estos productores que siguen luchando, no hay duda que son héroes en el país, y no hay duda que necesitan o necesitamos
más apoyo pues, de parte pues, de las diferentes instituciones gubernamentales para juntos poder aumentar nuestra producción y nuestra productividad y así aportar pues, mayor cantidad de empleo y sustitución de divisas en el país. ¿Habrá siempre desde su óptica esa apertura de los mercados a los cuales normalmente hemos acudido para abastecernos nosotros, sobre todo por esta cuota de maíz amarillo? Bueno, el acceso ha sido histórico, el acceso a los mercados, al mercado norteamericano especialmente. Lo que se tiene que medir es que en un año complicado, cuando han habido problemas como en el año 2008 en Estados Unidos, los precios tienden a, como esto se maneja en la bolsa, los precios tienden a subir y eso pues viene a repercutir en la canasta básica del país. ¿Por qué? Que ese punto es el del alto riesgo para nosotros, los hondureños, ingeniero, sobre todo por la demanda que se tendrá de alimentos en el mundo que nos está generando esta pandemia. Otros países con monedas mucho más sólidas buscarán alimentos en los diferentes mercados. Y Honduras tendrá una competencia que normalmente no la tenía años atrás. Lógico, le explicaba que, le decía anteriormente, como los precios se manejan en la bolsa, quien compra pues esta producción, no hay duda que eso es la parte de la agroindustria de alimentos balanceados, va a tener que salir a competir por precio en el mercado. Y al generarse una alza en el mercado internacional, también se daría una alza en la canasta básica dentro del país porque subiría el pollo, subiría el huevo, subiría la carne de cerdo, los productos lácteos también se ven afectados. Entonces, no hay duda que esto, cuando hay aumento en la canasta básica, también hay aumento en la inflación del país. Entonces, es un punto a cuidar porque realmente sí vendría a afectar directamente la economía del pueblo hondureño. Entonces, aquí pues lo que queda es ver cómo aumentamos la producción de maíz en el país para poder por lo menos prever una situación como esta que se pueda dar en un año como este, que es atípico. Porque la producción de maíz amarillo en Estados Unidos, por cuestión de economía de escala, por cuestión de clima, los costos de producción son mucho más bajos que en nuestro país y eso pues es lo que ha hecho dentro de los tratados de libre comercio de que a nivel de Centroamérica el maíz amarillo esté libre de arancel y se permita el ingreso a la región. No hay duda que con el ingreso a la región del maíz amarillo a un precio más barato, lo que ha podido generar beneficio para algunos rubros, como le decía anteriormente, para el rubro avícola, la porcicultura y también la ganadería. Pero no, al momento de que los precios llegasen a subir o hubiera una escasez, lo peor que le podría pasar al país es depender realmente solo de importaciones. Y estamos generando los programas adecuados en este momento en el país para incentivar esa producción de maíz, de llevar a estas generaciones que ya no les gusta, como usted señala, ir al campo para que vayan y tengan en la cadena alimenticia una gran generación de recursos a futuro? Mire, no es tan fácil, yo le decía, en un periodo de 2, 3, 4 meses, decir vamos a aumentar la producción en un 30, 40%, no es tan fácil. Yo creo que en este momento lo más importante es apoyar a los productores que ya tenemos, los cuales ya tienen maquinaria, tienen la experiencia para producir, tienen las tierras y que el problema de muchos de ellos en este momento es que, como decíamos anteriormente, por su historial crediticio o al tener préstamos en mora,
y el estar en categorías donde no se les puede dar financiamiento, también está en riesgo muchas áreas en el país de que este año no se siembren, de las áreas que tradicionalmente se han sembrado, más que todo por las pérdidas del año anterior. Es así pues de que hemos estado viendo de que debería de crearse en este momento todavía, que estamos todavía en el mes de mayo, y hay un par de semanas todavía antes de que el invierno comience ya en una forma regular en el país, donde si hay productores que tienen la tierra, tienen la maquinaria y tienen la experiencia, pero no tienen el acceso a financiamiento, habría que buscar un mecanismo, y hemos estado proponiéndolo, es un mecanismo de crear inversiones que pueden hacerse con el mismo Estado, con el IMA, y también con las empresas que compran la producción, las empresas agroindustriales, para realmente poder cubrir estas áreas que son las áreas de producción del país. Hay un decreto que aprobó el Poder Ejecutivo, ya fue publicado un PCM, donde se buscará, se habilitaran incluso más tierras para la siembra de maíz este año. Pero aquí lo más importante es poder habilitar por lo menos todas las tierras aptas que ya tenemos, como le decía anteriormente, esas 30,000 manzanas, debería de ser prioridad nacional ponerlas a producir en este momento. Como yo le decía, creo que el mecanismo de coinversiones, tanto con el Estado como empresas privadas, sería una buena salida, porque ya estamos a muy corto tiempo. Aquí lo que hay que ver es que de repente todavía hay mucho temor por el riesgo para préstamos a este sector, pero si creamos un mecanismo donde se haga un encadenamiento con casas comerciales, el Estado, los productores y los compradores, creo que todavía estamos a tiempo de poder hacer un proyecto que pueda ser exitoso para el país. Cierro esto de los granos básicos en los hondureños con el arroz. ¿Cómo estamos? El arroz, el país actualmente siembra un área más o menos de unas 28,000 manzanas entre la zona central y la zona del departamento de Colón. En un año normal de precipitación se han llegado a producir hasta 1.7 millones de quintales, pero ya la demanda por consumo está por más de 3.7 millones. Prácticamente el país está importando más de 2 millones de quintales en un año normal, y en un año como el año pasado, que hubo poca precipitación, se están importando casi 3 millones de quintales. Este es un rubro muy interesante, el rubro del arroz, porque generalmente las zonas donde se está dando, pues son zonas donde se puede mejorar la productividad porque tienen acceso a poder mejorar sistemas de riego, a poder construir nuevos sistemas de riego, lo que podría aumentar tanto la producción como la productividad por manzana. Y poder hacer también más competitivos a los productores nacionales y producir un grano de mejor calidad que pueda competir con el grano internacional. Está con nosotros al banquillo el productor agrícola Luis Donaire. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el productor agrícola Luis Donaire, que nos acompaña en directo desde Olancho. Ingeniero, ¿cómo está el costo de los insumos? Que ese es otro de los puntos que preocupa a los productores, que esperaban que con la caída del precio del petróleo viniese una buena nueva para ustedes. Bueno, mire, actualmente hay algunos insumos, el caso de las semillas, algunos herbicidas, que incluso han tenido una pequeña alza en relación al año pasado. Algunos han aumentado un 5%, otros un 8%. En el caso de los fertilizantes,
se han prácticamente mantenido en relación al año pasado, por lo menos hasta ahora. A veces los aumentos comienzan una vez que ya inicia la temporada de siembra. Es de hacer ver pues de que algunos fertilizantes están vinculados directamente con el petróleo, pues son un subproducto, otros no, pero hasta ahora pues tampoco se ha visto reflejado hacia la baja después pues, de la disminución del precio del petróleo. Creo que habría pues de que buscar una forma, un mecanismo como Estado de poder hacer compras en masa. Es la única situación que se puede hacer. Si no se hace compra en forma masiva o en volumen, es bien difícil en forma individual lograr mejores precios. Y una de las situaciones que ha estado afectando fuertemente el tema de los insumos es que en los últimos años estos productores que no han tenido acceso al sistema financiero, tanto estatal como privado, han estado siendo financiados por las casas comerciales. Las casas comerciales en los últimos años han estado financiando más de 200 millones de lempiras al sector productor solo de maíz. Y entonces esto hace pues de que cuando le dan un crédito al productor por diferentes aspectos, del mismo riesgo que ellos se corren, encarece el precio de los insumos. Sí, hay un proyecto que me gustaría escuchar sus puntos de vista como hombre de campo, ingeniero Donaire, que se anunció a finales del año pasado con mucha expectativa. Las Fuerzas Armadas manejando un programa agrícola, se habló de fondos de hasta por 4.000 millones de lempiras. La pandemia del COVID cambió todo, las Fuerzas Armadas están en otra misión. ¿Cómo reorientar estos recursos para que lleguen a productores que sí los requieren? ¿O cuál es la sugerencia que ustedes tienen dada la circunstancia actual? Mire, yo creo que este programa con las Fuerzas Armadas tenía ingredientes muy interesantes e importantes que pueden ser rescatados en este momento. ¿Por qué? Porque en el pasado se han hecho muchos intentos de financiamiento al sector y por diferentes aspectos se ha fracasado. Es así pues que usted ve que el Banco de Desarrollo Agrícola del país está en este momento en una situación prácticamente parado, pues no está financiando. Y eso se ha dado pues porque muchos productores tal vez no han trabajado de la mejor forma posible, o muchos créditos tampoco se han dado a verdaderos productores. Y esto lo que requiere realmente es ordenarlo. Yo creo que no podemos seguir haciendo lo mismo. Y es así pues de que al ser las Fuerzas Armadas una institución muy disciplinada, creo que se podría rescatar parte de eso. Y le explico de qué forma. Si nosotros en este momento que los productores tienen problema de acceso a crédito y tomamos una institución como las Fuerzas Armadas para darle seguimiento al crédito. En este momento, si nosotros creamos un sistema de coinversión entre Estado y productores y creamos una unidad de seguimiento al crédito, ¿para qué? Para que esta unidad de seguimiento garantice de que el crédito de los insumos fueron realmente a la tierra, la semilla fue sembrada, los fertilizantes fueron aplicados, los herbicidas igual. Y este productor, si hace una coinversión, se convertiría en este momento en una persona depositaria de la cosecha, la cual al estar fondos estatales en el tema que fueron los que financiaron, entonces el productor, al ser un depositario, se le puede dar una supervisión también por medio de las Fuerzas Armadas para evitar que algunos productores quisiesen hacer piñata de esto y no entregaran el grano, por ejemplo, a Lima, que podía ser el depositario. Entonces,
creo que sí se podría rescatar esa parte. Es decir, usted no deja morir el proyecto y lo simplifica para proyectos puntuales siempre bajo la tutela del ente armado. Es que aquí creo que las Fuerzas Armadas solo se podrían convertir como un ente garante y de vigilancia de que los fondos estatales van a regresar a quien los prestó. Creo yo que en esto, como digo, hay que ordenar muchas cosas del sector. Yo le decía, los productores tenemos, por ejemplo, tenemos la tierra, tenemos la maquinaria, tenemos la experiencia, pero no, el productor, si no tiene acceso a crédito, no puede sembrar. Entonces, por situaciones que se dan, si no tiene una garantía, más en este momento, porque su garantía ya está respaldando estos créditos que tienen mora, instituciones como las Fuerzas Armadas podrían servir para también garantizar, como le decía, un seguimiento de vigilancia a estos proyectos, junto con la Secretaría de Agricultura, donde se le pudiera dar a esto realmente la transparencia debida para que al final de esto un proyecto pueda ser exitoso. Por eso yo le decía de que aquí se pueden rescatar varias cosas, pudiendo conjuntar las asociaciones de productores, como yo le decía, la Secretaría de Agricultura y por ende pues, las Fuerzas Armadas que puedan contribuir a que este programa se garantice que sea de la manera más transparente. Ingeniero Donaire, ¿cómo aprovechar esta coyuntura que nos está dejando esta pandemia para fortalecer el sector? No solo pensando en función de lo tradicional, sino ir más allá y seguir cosechando éxitos en cultivos alternativos que ya nos han dejado resultados positivos. Y si no, miremos el éxito que se ha tenido en el Valle de Comayagua con el apoyo de gobiernos como el de Taiwán. Mire, aquí hay que ver algunas cosas que son bien importantes. Nuestro país, por su ubicación geográfica y estar en el trópico, nosotros tenemos un clima privilegiado, podríamos decir, porque podemos producir prácticamente todo el año. Uno de los problemas que hemos tenido en el pasado es que la mayor parte de los productores siembran sin saber al final a quién le van a vender, y generalmente toda la producción sale, la oferta sale en un mes o 2 meses, y lo que viene a saturar el mercado, y por ende una baja de precios que al final repercute en que el productor tenga pérdidas. Si nosotros, por ejemplo, para poder desarrollar los diferentes rubros, y hay experiencias muy buenas en el país, hay un mecanismo que es el que deberíamos de seguir. Hay empresas agroindustriales que tienen su mercado tanto nacional, otras centroamericano y en el Caribe, e incluso en Estados Unidos, que esas empresas deberían de convertirse, como han hecho en otros países, en lo que se llaman empresas tractoras o empresas anclas, que son las empresas que ya tienen un grupo de proveedores que les garantizan la compra de materia desde su producción, o sea, de su materia prima durante prácticamente todo el año, a un precio estable. Esto pues le viene a garantizar un mercado al productor nacional. Porque aquí si usted tiene una empresa que le compre, que ya tiene el mercado, y usted desarrolla a lo que son los proveedores y a la vez esto lo encadena con los que distribuyen los insumos, usted va a empezar a tener hacia el productor un mejor precio tanto de venta como de compra de insumos, porque lo que usted experimenta en el sector agrícola a nivel general es que el productor vende su producción y es otro quien pone el precio, y compra todos los insumos y es otro quien pone el precio. Al final, el productor recibe lo que otro le quiera pagar y compra como al final le quieran vender porque tiene una necesidad. Esa es parte de lo que necesitamos hacer, un ordenamiento en el mercado para poder realmente crear un sistema económico en el sector agropecuario a nivel general que le garantice mercado, que le garantice a las empresas abastecimiento con productos de buena calidad y competitivos en el mercado mundial, y a la vez
al país le garantice a sus consumidores precios accesibles. Entonces, fuera de que eviten la especulación. Es así pues de que si no hay ese tipo de empresas, lo que queda a los productores dentro del país es la parte de asociarse, sea en cooperativas o sea en empresas, pues en sociedades anónimas, porque ya hay ejemplos muy importantes. Usted lo ve, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo. La cooperativa Dos Pinos, que es una de las empresas centroamericanas de más prestigio en producción de lácteos, es una cooperativa y eso los ha hecho muy exitosos y los ha hecho competitivos. Entonces, en Honduras no hay duda que lo que necesitamos es replicar ese tipo de modelos y aprovechar los que ya tenemos en diferentes rubros. Tenemos empresas, como yo le decía, como estas que puedan servir de empresas ancla, sobre la cual también se facilitaría el financiamiento hacia el sector productor. Gracias, ingeniero Donaire. Le agradezco mucho que nos haya acompañado desde el departamento de Olancho. Ya sabe, gracias y a usted pues por tocar un tema tan importante, darle gracias a Dios pues por estas lluvias que ya comenzaron este fin de semana, la cual vino a mitigar también ese problema serio que teníamos de los incendios forestales que destruyen gran parte del bosque y por ende la cobertura vegetal, porque veníamos pues de un año seco, como fue 2019, donde la mayor parte de las fuentes de agua del país estaban prácticamente a punto de secarse, y un llamado pues a nuestros conciudadanos de que cada vez debemos de cuidar más el bosque. El bosque es un patrimonio de todos. Cuando nosotros incendiamos un bosque, le estamos haciendo daño a todo el país, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y no solo a nuestro país, sino a nivel mundial, como usted lo ha podido ver por las densas capas de humo, y esto aumenta pues el calentamiento global que afecta pues a todo el planeta. Muy bien, el ingeniero Luis Donaire, productor agrícola del departamento de Olancho, con nosotros esta noche al banquillo. Les recomendamos, siempre les recordamos lo fundamental que es el uso de la mascarilla. Con ella nos protegemos nosotros, le protegemos a usted. La mascarilla es nuestro escudo para ponerle un alto al COVID-19. Por su sintonía, muchas gracias.